Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros en general. Soy parte del grupo 5 y hoy nos tocó presentar la optimización del diseño de envases biodegradables elaborados a partir del bagazo de caña y almidón de papa como alternativa para la reducción del uso de plásticos en el Perú. Los compañeros presentes son Bolívar Saúl, Cabrejos Alexandra, Guevara Max, Morales Leonardo y Pineda Joseph. En el siguiente presentaré las partes de cada uno de los integrantes, como bien es la introducción, los objetivos, la definición, la misión de la empresa, la infografía y por último las conclusiones. Bien. Ya, identificación y análisis. Aquí podemos ver el perfil de Luis Prado Tello, un joven de 20 años, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, con un alto nivel de digitación y también le gusta salir a correr y le interesa el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente, por supuesto. Entre sus motivaciones están apoyar los productos ecológicos y reducir la contaminación. Sin embargo, teme que los envases sostenibles sean poco resistentes o tal vez muy costosos. En cuanto a sus alegrías, él valora consumir sin contaminar y recibir incentivos por cuidar el planeta, mientras que sus frustraciones son la gran cantidad de plásticos que hay en el mundo, la falta de opciones ecológicas y la dificultad para reciclar. Finalmente, desea comprar productos sostenibles sin perder comodidad y participar en programas que recompensen la devolución y la reutilización de los envases de plásticos utilizados. Ya, en el contexto problemático se divide en tres fases. La primera, en el contexto mundial. La ONU reporta que se generan más de 400 millones de toneladas de plástico al año, lo que ha impulsado el desarrollo de envases biodegradables y compostables, por supuesto. En el contexto nacional, aunque en el Perú existe la ley 30884 para reducir los plásticos de un solo uso, el consumo sigue siendo alto. Cada peruano genera más de 30 kilos de residuos plásticos al año, y eso solo es una parte que se recicla. Finalmente, en el contexto local, se encuentra en Lima. Una encuesta en Lima revela que los jóvenes usan plástico por su bajo costo y la falta de alternativas sostenibles, pues esto genera una mayor contaminación y mayor acumulación de residuos, destacando la necesidad de envases biodegradables que sean resistentes, accesibles y de muy buena calidad. Paso con mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el objetivo principal. Optimizar el diseño y las propiedades físico-mecánicas de envases biodegradables elaborados a partir de una mezcla de bagazo de caña y almidón de papa, con el fin de desarrollar una alternativa sostenible que contribuya a la reducción del uso de plásticos convencionales en el Perú. Ahora lo que son objetivos específicos. Tenemos 3 puntos. Analizar las propiedades físico-químicas del bagazo de caña y del almidón de papa para determinar su compatibilidad y viabilidad en la elaboración de envases biodegradables. Diseñar y formular diferentes proporciones de mezcla entre bagazo de caña y almidón de papa para evaluar su resistencia, flexibilidad y tiempo de degradación. Último punto, evaluar el proceso de producción óptimo, mediante técnicas de moldeo o prensado, que permitan mejorar la eficiencia y la calidad del envase biodegradable. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la definición. En la actualidad, uno de los principales problemas que enfrenta el medio ambiente es la contaminación, generada por el uso excesivo de envases plásticos. Frente a esta problemática surge la necesidad de buscar alternativas que permitan reducir el uso de plástico sin comprometer la calidad, con un enfoque de innovación y cálculo. El objetivo es optimizar el diseño de los envases, utilizando menos material o reemplazándolos por otros más sostenibles. Ahí tenemos una pregunta que diría, ¿cómo podríamos optimizar el diseño de los envases plásticos para que las empresas productoras y los consumidores puedan reducir el impacto ambiental, sin afectar la funcionalidad ni la estética del producto? Bueno, este reto busca cambiar la mentalidad, busca un cambio de mentalidad en la industria y en la sociedad, fomentando el consumo responsable y la economía circular. Economía circular se refiere a que los residuos de plástico, en vez de botarlos, los reciclemos o los reutilicemos para otro uso. Ahora les voy a hablar sobre aspectos a considerar. Tenemos 5 aspectos. Primero, materiales alternativos sostenibles. Se deben investigar materiales biodegradables o reciclables, o sea que puedan reemplazar totalmente el plástico convencional. Segundo, costo de producción. La solución debe ser económicamente viable. No sirve de mucho tener un envase ecológico si su costo es demasiado alto para las empresas o los consumidores. Tercer punto, resistencia y durabilidad del envase. Las pruebas de resistencia y la forma del envase mediante modelos matemáticos que equilibren resistencia y reducción del material. Cuarto punto, diseño y optimización geométrica. Aquí es donde entra la aplicación de cálculo 3, ya que se puede utilizar técnicas de optimización volumétrica para determinar qué forma o estructura permite contener el mismo volumen con menos superficie de plástico. Y por último, impacto ambiental y reciclaje. Finalmente, todo diseño debe ser evaluado desde su ciclo de vida, cómo se produce, cómo se usa y qué pasa después de su uso. Para esta parte del trabajo desarrollaremos la etapa de diseño de soluciones, donde buscamos plantear alternativas viables para reducir el uso de plástico en los envases. Primero realizamos un mapa de valor que nos permitió identificar tres aspectos claves de los creadores, tres aspectos claves, como serían los creadores de alegrías, los aliviadores de frustraciones y la solución, productos y servicios. En los creadores de alegría seleccionamos acciones que generan satisfacción en el usuario, como el uso de envases biodegradables o compostables, el diseño moderno y sostenible y los puntos ecológicos con descuento por devolución, que motivan al consumidor a participar activamente en el cuidado del medio ambiente. En los aliviadores de frustraciones nos enfocamos en reducir los obstáculos que impiden adoptar hábitos sostenibles. Por eso propusimos programas de recolección y recompensas,
el reemplazo de plásticos por materiales como el bagazo de caña o el almidón de papa, y campañas digitales ecológicas para fomentar la educación ambiental. Finalmente, dentro de las alternativas de solución, destacamos tres ideas principales. Una línea de envase biodegradables, un sistema de retorno y recompensa mediante código QR o aplicación, y las asesorías a empresas interesadas en migrar hacia envases sostenibles. Ujú. Luego pasaríamos a la generación de ideas, que en este caso aplicamos el método Crazy Eight, que es una técnica que consiste en generar 8 ideas cortas y creativas en poco tiempo para explorar distintas posibilidades de solución. Este método nos ayudó a pensar rápido y sin limitaciones, proponiendo ideas como envases biodegradables, sistema de recompensa, app informativa, envases reutilizables, puntos de recolección, materiales naturales, campañas educativas y diseños atractivos. Después de tener las 8 ideas, establecimos criterios de selección para elegir la mejor. Consideramos 6 criterios: el impacto ambiental, la viabilidad técnica, viabilidad económica, aceptación del usuario, originalidad e innovación y escalabilidad. Tras analizar cada opción, la idea seleccionada fue crear una línea de envases biodegradables elaborados con materias naturales, como sería el bagazo de caña o el almidón de papa. Y porque esta es una propuesta consideramos que con alto impacto ecológico, accesible, funcional y podría tener una gran aceptación en el mercado. A esta propuesta la llamamos Biopack. Se trata de envases fabricados con almidón de papa y bagazo de caña, como ya mencioné, completamente biodegradables, resistentes y estéticamente atractivos. Su objetivo es ofrecer al consumidor una alternativa ecológica y práctica, que mantenga la calidad del producto y contribuya a reducir los residuos plásticos. Después de definir la idea, formulamos hipótesis para comprobar su viabilidad. Redactamos 3 hipótesis, que serían: los usuarios están dispuestos a adquirir productos con envases biodegradables, aunque su costo sea ligeramente mayor que el de envases plásticos. La segunda: los envases elaborados con materiales naturales como almidón de papa y bagazo de caña conservan la misma resistencia y funcionalidad de los plásticos tradicionales. Y la tercera sería: la implementación de envases biodegradables reduce significativamente la generación de residuos plásticos y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Cada una de estas hipótesis se formuló con el modelo creemos que sí resultará en sabremos que tuvo éxito sí, para dejar claro qué esperamos lograr y cómo se mediría cada resultado. Finalmente realizamos la matriz de priorización de hipótesis, que nos permitió identificar cuáles son los más importantes y deben validarse primero. Esta matriz se basa en 2 criterios: la magnitud del impacto, si es alta o baja, y el tiempo para el impacto, si es lejano o cercano. Al ubicarse nuestras 3 hipótesis, vimos que las 2 primeras, más relacionadas a la aceptación del usuario y a la funcionalidad del envase, tienen un alto impacto y un tiempo cercano, por lo que son de alta prioridad. En cambio, la tercera hipótesis, relacionada con la reducción total de los residuos plásticos, tiene un impacto alto pero a largo plazo, por lo que se considera de prioridad media. Eso nos permitió enfocar la validación del proyecto en los aspectos más relevantes para comprobar su éxito en etapas iniciales. Y el diseño de prototipo. El prototipo es un envase biodegradable, ya como mencionan mis compañeros, hecho con bagazo de caña de azúcar y almidón de papa, materiales naturales que son resistentes, livianos y se degradan fácilmente sin contaminar el ambiente. Su objetivo es reemplazar los envases de plásticos usados en comidas y bebidas. Tiene de forma rectangular, unos 10 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y un espesor entre 0,4 y 0,9 centímetros. El diseño fue creado en programas 3D para ver su forma y cantidad de material. El envase mantiene su color beige natural, tiene tapa ajustable y una superficie mate que ayuda a evitar filtraciones, destacando su estilo ecológico y funcional. Bueno, ahora vamos a ver sobre la implementación de soluciones. El objetivo de esta parte es modelar las propiedades del envase mediante funciones de varias variables y calcular su tiempo aproximado de degradación utilizando herramientas de cálculo integral. Primero vamos a ver sobre el cálculo del volumen del envase biodegradable, donde para realizar tenemos que X es el largo del envase, Y es el ancho del envase y F es el espesor del envase, y el volumen del envase, lo que vamos a hallar, el tiempo de degradación, y de T porcentaje de degradación en material en función del tiempo que vamos a hallar también eso. Para calcular cuánto el material necesitamos por envase, no usamos la fórmula de base de altura por el espesor cambia. En distintos puntos, por eso aplicamos una integral doble que suma todos los pequeños volúmenes sobre la superficie. Definimos el espesor con la función de fx, y es igual a 0.4 más 0.05x más 0.03y. 0.4 centímetros el espesor base, mientras que los términos con x y y aumentan el espesor conforme nos movemos en el largo y ancho del envase. El envase mide 10 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, así que la integral para el volumen queda planteada como v, integral de 10 a 0, integral de 8 a 0, la función de x y derivada de y derivada de x. Esto significa sumamos todas las capas de espesor en cada punto rectángulo. Primero integramos respecto a y, es decir, recorremos el ancho porque queremos sumar verticalmente los pequeños aportes de espesor en cada fila del envase. Al integrar 0.4 más 0.05x más 0.03y respecto a y obtenemos 0.4y más 0.05xy más 0.015y al cuadrado. Aquí cada término tiene sentido físico y matemático también, porque 0.4y suma el espesor a base del largo del ancho y 0.05xy incorpora el efecto del largo y 0.015y cuadrado como en la variación cuadrática por y. Volvemos expresión entre 0 y 8 el ancho. Al sustituir y8 queda 3.2 más 0.4x más 0.16, que simplificando da 4.16 más 0.4x. Ahora hemos reducido el problema en una función x sola. La interpretación es simple: para cada posición a lo largo
de X, la cantidad de material de esa fila del envase es 4.6 más 0.4x centímetros cúbicos por unidad de X. Ahora integramos esta función respecto a X desde 0 hasta 10 para sumar todas las filas a lo largo del envase. Tal sería el volumen es igual a la integral de 10 a 0 de 4.6 más 0.4x derivada de X. La integral de 4.6 es 4.16x más la de 0.4x es a 0.2x. Cuando evaluamos esas expresiones de entre 0 y 10, es decir, la calculamos entre el extremo final y restamos el extremo inicial. Distribuyendo x igual a 10, obtenemos 4.16 por 10 más 0.2 por 10 al cuadrado es igual a 41.6 más 20, lo que da 61.6 a restar al valor 0, no cambia nada porque ahí la expresión vale 0, por lo tanto el volumen es igual a 61.6 centímetros cúbicos. Eso significa que para fabricar el envase necesitamos aproximadamente, como volvemos a repetir, 61.6 centímetros cúbicos de mezcla de bagazo de caña y almidón de papa. Siguiendo con la implementación de soluciones, ahora vamos a hacer el movimiento, proceso de degradación. En el comportamiento de la degradación, los materiales biodegradables suelen seguir una curva exponencial decreciente, es decir, se degrada rápido al inicio y luego más lentamente. Para este caso se propone la función, en este caso de respecto al tiempo es igual a 1 menos exponencial menos elevado a menos 0.15 tiempo, donde respecto al tiempo indica la proporción degradada del envase después de un tiempo, en este caso meses, es la constante exponencial 2,718 y 0.15 representa la tasa de degradación del material determinada a partir de estudios sobre bioplásticos naturales. Ahora vamos a calcular la degradación. Para determinar la degradación calculada durante un periodo de 12 meses se utiliza la integral definida de la función, integral respecto a rango 2 a 0 respecto al tiempo, es igual a integral de 12 a 0 1 menos exponencial menos 0.15 el tiempo respecto a todo el tiempo es igual a la función. Vamos a sacar su derivada después respecto al tiempo, es igual a t más 1 sobre 0.15 exponencial menos 0.15t a la constante. Aplicando los límites de 0 al 12 vamos a concluir que sale 6.44. Esto significa que en promedio el material mantiene un proceso activo de degradación durante unos 6.44 meses y al final del año ya casi está totalmente descompuesto, más del 80% degradado. En cambio, si comparamos con plásticos de un solo uso, el panorama es muy distinto. Mientras nuestro envase biodegradable se degrada casi por completo en menos de un año, los envases plásticos comunes pueden tardar más de 400 años en descomponerse, según varios estudios que hemos revisado. Esto demuestra que el uso de materiales naturales como el bagazo de caña y el almidón de papa representa una alternativa ecológica real sostenible frente al plástico tradicional. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los resultados del proyecto Lean Canvas del Innovation Project. En nuestro proyecto se llama el envase Biopack en Perú. Primero, antes de nada, hemos hecho una encuesta de 7 preguntas a una muestra de 20. Los primeros usuarios serían los jóvenes de 17 a 30 años. El tipo de población va a ser estudiantes y emprendedores de sostenibilidad. El problema del uso excesivo de plástico, alta contaminación ambiental, pocas opciones de biodegradables. Ahora, los existentes ya están usando envases de cartón, de caña y bioplásticos importados. El lema del proyecto debe ser envase peruano, ecológico y accesible. La solución va a ser envases ecológicos de bagazo y almidón que sean biodegradables y resistentes y sobre todo económico. Los canales que vamos a distribuir la propuesta va a ser ferias ecológicas, redes sociales, venta directa a negocios. El bloque de ingreso va a ser mayormente la venta directa y que podemos ganar un sistema de 25%. El estructura de costos de inversión va a ser materia prima, moldes, mano de obra, que en total hemos sacado bajo estudios 5.500 soles. Y la métrica clave va a ser adopción de producto, reducción de residuos plásticos y degradación entre 9 a 12 meses. Sería todo el resultado del proyecto. Finalmente terminamos con lo que es conclusiones. Primera conclusión: el uso de envases biodegradables elaborados con bagazo de caña y almidón de papa es una alternativa viable y sostenible frente al plástico de un solo uso, ya que combina resistencia, bajo costo y rápida descomposición natural. Segunda conclusión: el cálculo del volumen y tiempo de degradación mediante integrales permitió cuantificar la eficiencia del material, demostrando que su estructura puede optimizarse para reducir el uso de recursos y mejorar su compostabilidad. Tercera conclusión: los resultados de las encuestas evidenciaron que la mayoría de jóvenes en Lima metropolitana reconoce la importancia de usar envases biodegradables, aunque aún existe falta de información sobre su impacto ambiental. Cuarta conclusión: la validación de los productos mínimos viables, PMV, confirmó la aceptación del producto, destacando la necesidad de fortalecer la difusión y educación ambiental para incrementar su uso en el mercado local. Y por último, el proyecto contribuye a promover una cultura de sostenibilidad y consumo responsable, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS 12 y 13, al impulsar la innovación ecológica y reducir la contaminación por plásticos.